día lunes. Aprovechamos para hacer estas reflexiones. El día 30 de enero, lunes, y compartir con ustedes. Claro, antes es necesario darles las gracias a todos ustedes que interactúan con nosotros, que toman su tiempecito para oír estas reflexiones. Unas sobre los entendimientos que hemos alcanzado durante los 70 años, que pronto ya serán 71, y las vivencias que hemos tenido, nada tiene que ver con intelectualidad ni nada por el estilo, y el escenario es propicio de esa vivencia, de una parte importante de esos libros, pues hemos hojeado y hemos visto, hemos leído muchos personajes que se dedican a analizar, a construir ideas en las novelas, en los cuentos, realidades, como Juan Bosch, por ejemplo, como Lenin, como Jafet Cerulle, como Dostoyevsky. Podría mencionarle un número reducido de hasta donde llega nuestro entendimiento y nuestra capacidad, porque reitero que no se trata de un programa de intelectualidad, no, de reflexiones, de las vivencias. Y siempre los he exhortado a ustedes a que ejerciten también, con las redes se les permite. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente del mundo, porque hay que saber lo que ese país, a dónde lo llevaron y a cómo lo llevaron los conservadores, de los que él habla mucho. Los que entregaron el país a una concepción filosófica e ideológica, porque responde a la concentración de los grandes capitales en pocas manos. Es una concepción ideológica, que es de lo que vamos a hablar hoy, de las ideologías. Claro, someramente, porque eso es un tema que además los intelectuales lo complican muchísimo. Usted se pone a leerlo y no lo entiende, porque ellos los complican. Los intelectuales. Bueno, recuerdo que le preguntaron una vez a Balaguer en un proceso de esos electorales que cómo iba a ir a gobernar si tenía limitaciones en la visión. Y él le respondió con mucha sabiduría, pero bien. Y yo no sabía que un presidente iba al palacio a engarzar agujas, a ensaltar agujas, a pasar el hilito por el hoyito, que es más difícil que pase un pobre por ahí que un rico, dice la Biblia. Pero aquí lo que queremos es que los pobres pasen todo a ocupar un poquitito de todas esas bonanzas que tienen los ricos sobre la base de, ideológicamente, obtener grandes riquezas, porque su ideología, ¿cuál es? La de los ricos. Acumular dinero, no importa. Ese es su Dios, esa es su religión, el dinero. Y el de los pobres. Bueno, los pobres necesitan que un gobierno con una visión amplia de ejercer todo su mandato, tomando en consideración que los pobres deben ser primero, como Andrés Manuel López Obrador en México, que lo reitera todos los días en sus mañaneras. Primero los pobres. Asistencia. Bueno, hablaremos de todo eso. Qué bien. Y en la intervención de nuestras reflexiones pasadas habíamos hablado
de los procesos constructivos de carreteras, de autopistas, de autovías, de metro. Y la grandeza de la ciencia, cómo ha avanzado. Porque yo le decía una vez al ministro en el estadio que lo invitó el señor Chilote Llena, uno de los íconos más trascendentales en el área deportiva y como hombre, por su moral, por su actitud, por su verticalidad en conducirse como ser humano sobre la base de esos principios que los norman como ser humano. Un gran pelotero, un gran deportista, un gran ser humano, un gran amigo. Y le decía al ministro entonces, ministro, estaba al lado de un contratista que estaba cabildeando conseguir la reconstrucción de la carretera Santiago-Puerto Plata por el área turística, por aquí, por camino a Pedro García, a Lajas, a El Llano, a todas esas comunidades por ahí muy lindísimas. Que por cierto, hicieron un daño terrible ahí porque convirtieron eso en Parque Mirador. Parece que habían intereses ahí encontrados. Y un personaje importante de la política, no recuerdo ahora quién fue, pero sé que estaba ahí creo en medio ambiente, el compañero Jaime David, y cometieron el error y el daño de declarar eso de utilidad pública porque eso era un mirador turístico, toda esa área. ¿Qué pasa con eso? Que esas son tierras comuneras donde las personas tienen siglos asentadas en sus terruños de tierra, pero no pueden conseguir el título porque está inhabilitado por una ley que se creó por esos intereses que procuran que un sitio se desarrolle más o un sitio se desarrolle menos. Entonces eso le quita valor a las tierras. Además que si fuera un mirador turístico, con mucho más razón debe anularse el problema de la posesión de la tierra y entregarle los títulos o la titularidad de sus terruños que tienen siglos viviendo ahí, siglos, ahí hay familias que tienen siglos, inclusive es descendencia de las Mirabal, hay una familia Mirabal que son la misma familia. Y al no tener la titularidad no pueden hacer negocios con los bancos, no pueden desarrollar sus tierras, no pueden hacer nada. Y en los lugares turísticos, cuando más se reforesta es cuando se promueve desde el gobierno la construcción de villas, de áreas para recibir turistas como hoteles, lugares de esparcimientos. Y entonces esas áreas de la producción que por ahí es muy limitada porque la producción del ganado en las montañas no es apropiado porque no vivimos en Suiza, que Suiza sí es un área montañosa pero extendida, no son montañas como esta que hay un pico aquí, que hay otro pico allí, no, se sube bruscamente, que se desliza la tierra porque es muy inestable todo eso por ahí. Y hemos hablado de eso, de la inestabilidad de la cordillera septentrional porque es muy joven. Fue de las últimas cordilleras que se formaron cuando las grandes transformaciones que experimentó el planeta. Y aquí entonces se sucedieron tiempos muy largos de periodo de lluvia, grandes tsunamis provocados por los volcanes, que por donde quiera proliferaban los volcanes. Y los volcanes también hemos hablado de que son importantes porque tienen mucho que ver con el origen del desarrollo de todas las especies.
Por lo tanto, por ahí no es adecuado la crianza de ganado. Y donde crían ganado, la foresta la destruyen. Y más ahí que no hay control de foresta. Claro, si oyen picando en algún lado, ahí un palito, de una vez se aparecen ahí, y entonces ahí viene, dame lo mío. Eso no hay conciencia. Porque estamos gobernados por gobiernos conservadores. Y ahí es donde entra lo ideológico. Pero bien, deben restituirle la posibilidad de que las personas y el gobierno darle las facilidades para que adquieran su titularidad. Y así se desarrollen los negocios, se desarrolle la foresta, se cuiden las montañas, se cuiden los ríos, los arroyos que hay por ahí, y los arroyos pluviales, que son una depresión, que son los arroyos que cuando hay lluvia se nutren de agua y pueden durar un mes, 2 meses. Pero ustedes saben qué pasa ahora. Cuando llueve, baja una crecidita y al instante están secos. Se lo digo porque tengo por ahí mucha experiencia de eso. Bien. Y entonces Balaguer le dijo así que no va a ser elegido para ensartar agujas ni para coser nada, sino para gobernar, y que para gobernar lo único que había que tener era la determinación de hacerlo. Para todos los sectores, esa era su ideología, era del centro de derecha, que le servía por los conocimientos, por la vivencia que había tenido y había entonces adherido, se había hecho suya una ideología de gobernar para todos los sectores, claro, dando prioridad a los oligarcas. Pero si él le daba un teatro a los oligarcas, él decía, bueno, pero le di mira qué teatro le hemos dado, vamos a construir 100 comedores para los pobres. Y él trataba de equilibrar el asunto de esa manera. Esa era su forma de gobernar. Un ultraconservador, que su ideología era servirle a los oligarcas. Primero, claro está, servirle a Estados Unidos, porque él lo dijo, que si Nixon quería que él renunciara, él renunciaba inmediatamente. Entonces no era un presidente que respondía a la población, eran los dictámenes, a lo que dijeran los Estados Unidos. Bueno, no es que usted vaya a ser enemigo de Estados Unidos, no. Aquí lo hemos dicho que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con Estados Unidos, porque primero es el primer país con el que hacemos negocio, es nuestro primer socio comercial, Estados Unidos, segundo Haití, y luego se desprenden de ahí relaciones con Europa, con Asia, con Oceanía, en fin, con casi todos los países del mundo, pero se interactúa en materia de producir facilidades para que crezcan los negocios, sobre todo con Estados Unidos. Eso hay que entenderlo y por esa razón allá viven alrededor de 2,5 millones de dominicanos. Que eso hay que agradecer enormemente, mucho, que un país albergue en su territorio tantas personas de otro país, y más de un país pobre como nosotros. Aunque las élites siempre quieren aparentar que somos un país pobre. Pero salga por ahí para que vea cómo vive la gente. Salga. Y se dará cuenta que vive muy mal. Bueno, hablábamos de las carreteras y de todo esto y quería corregir un concepto que externaba de la carpeta asfáltica, refiriéndome, porque lo dijimos al principio, de la carpeta de rodamiento, es decir, por donde transitan los vehículos, los caballos, los mulos, los burros, en fin. Hay mucha forma de tener montura, ya sea alado por la fuerza de los caballos, por la fuerza de los animales que se domestican para eso, o una carreta o con montura con ellos, bueno.
Y para que ustedes vean toda la importancia que tienen las vías de comunicación y los medios que se usan para comunicarse, para transportarse de un lugar a otro, uno de las contradicciones en materia de gobernanza que provocaron que asesinaran a Lili fue que él tuvo la osadía de construir, claro, sobre la base de un préstamo con Holanda, apoyado por Inglaterra y todo esto, de más de 9 millones de dólares en ese tiempo, que son todos los dineros del mundo ahora. Y los dueños de Recua, que eran 10, 12, 15 mulos o caballos que lo usaban para transportar las mercancías que se consumían en los pueblos vecinos, y en Moca había unos oligarcas que eran los dueños y tenían un monopolio del transporte. Y Lili construyó el tren desde Puerto Plata hasta Samaná, y ese tren implicaba un desarrollo gigantesco para el país. Los trenes proporcionan muchos desarrollos. Y ese grupo entonces planificó matar a Lili hasta que lo mataron. Bueno, y luego llegó Trujillo, y ya saben la historia. Él, en vez de modernizar, inclusive haciendo lo suyo, podía muy bien, porque era un dictador ya, decide desmantelar la ferroviaria, las vías férreas, los trenes, todo lo desmanteló para traer unos camiones desde Estados Unidos. Eran camiones Max, le decían así, y en sociedad con productores y vendedores de intermediarios de la producción de azúcar, empezaron a usar masivamente el transporte con camiones de todo lo que se producía, y todo lo que se producía, la mayoría de las industrias eran de Trujillo. Entonces eso fue un atraso enorme para el país. Hoy fuéramos mucho más adelantados, tuviéramos mucho más progreso, porque las vías férreas se mantienen, se le da el mantenimiento adecuado y pueden cambiarse los tipos y las formas de los vagones y de los cabezotes que tiran de los vagones para transportar personas y mercancías de un lugar a otro. Los cabezotes que generan la energía para producir el movimiento pueden ser al vapor, se calientan unas torbas con carbón mineral, o pueden ser por electricidad que se produzca en un vagón. Ya ahí se modernizaron con los vagones de esos trenes, y se usaban depósitos especiales para tener plantas eléctricas ahí que se movían con diésel, con tipo de combustible fósil. Hasta hoy día, en el que eso ha revolucionado muchísimo, y quizás tuviéramos nosotros un tren bala que nos proporcionaran los chinos al restablecer las relaciones con la nación china, con la de Mao Zedong, la potencia más importante en el orden económico ahora mismo en el mundo, por la cantidad enorme de producciones y la diversidad que tiene que ver con lo que ellos producen. Producen de todo, y al precio que usted quiera, de la calidad que usted quiera. Pues no al extremo de que ellos se han desarrollado tanto, y con tanta calidad y con tanta eficiencia, que cuando le da la gana mandar a un cohete para la luna y alunizarlo, ahí está, ahí lo tienen. Pero cuando a ellos les parece, y vamos para Marte ahora, de acuerdo al plan que tienen de desarrollo de las actividades aeroespaciales, y decidieron ir a Marte, y ahí están en Marte, en el planeta Marte. Eso no lo hace cualquiera, porque la única potencia que lo ha hecho del primer intento, y ha salido muy bien, ha sido China. Pues todas las otras siempre han tenido muchos problemas. Pues sí, por esa rodadura de la carpeta, puede ser de tierra, puede ser de material natural, puede ser de
que se le aplique el RC2, el material de un derivado del petróleo, donde se le aplican por un procedimiento químico adherente, y luego se aplica, luego de haber preparado la carpeta de rodamiento, para darle mayor durabilidad a los caminos, y se le agrega una capita de gravilla y de arenilla, y se compacta con unos rodillos. Antes así era que se hacían las carreteras, y había unos rodillos, o sea, duraba mucho hacer una carretera, porque los rodillos, la velocidad máxima que alcanzaban era de 6 a 8 kilómetros por hora, porque eran unas máquinas que se movían con vapor, y si no con vapor, con un combustible a compresión, donde solo había 1 o 2 cilindros que movían todo ese motor, y eso era una actividad que requería muchísimo presión para hacer caminar a ese rodillo tan pesado. No eran tan avanzados como hoy. Hoy caminan hasta 120. Hoy se mueven hasta 120 kilómetros esos rodillos. Y en poco tiempo usted hace una carretera. Pueden ser de piedras, colocada con un mortero, pero pueden ser de piedra con hormigón hidráulico, donde se hacen carreteras bellísimas, porque la decoran. Por ejemplo, en México, los mayas han hecho ya muchísimos caminos, las mismas comunidades, porque abarata. Y se hacen con contratación, pero a personas que se dedican a ese tipo de actividades por administración, la contratan. Y en vez de una sola persona hacer esa actividad y tener los beneficios él solo, que de ahí se desprenden, esos beneficios le llegan a la comunidad. Eso se ha puesto aquí mucho en marcha. Hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, en el primer gobierno del presidente Medina, que se necesitaba urgentemente construir un paquete de vivienda, al llegar al gobierno lo pusieron en marcha con el método por administración. Es decir, se contrataba a todo el personal desde una de las oficinas de administración de los recursos del gobierno, y se disponían de los ingenieros del Estado que trabajan en obras públicas, en el INVI, en cualquier institución, hay muchos ingenieros, y eran los supervisores y directores de esos proyectos. Pero lo hacían los maestros constructores de la comunidad. Y eso agilizó enormemente, y en pocos meses se construyeron las viviendas que se necesitaban para dar respuesta a una catástrofe natural que se había producido. Esto por la influencia de una tormenta, de un huracán que había azotado esa zona y destruyó pueblos enteros. Y así el presidente Medina resolvió el problema más rápido que un rayo. Fue una osadía del presidente, y fue de mucho bienestar para la colectividad por la construcción de la vivienda, que generó trabajo, mucho trabajo, y por los beneficiarios últimos de ese trabajo, que fueron los dueños de la vivienda, que se distribuyeron de forma transparente, donde intervino inclusive las iglesias, todas las iglesias, y a este le toca, a este le toca, a este le toca, y no hubo ese trasiego de dámele esta al compañero, que ese se fajó. No, porque se fajó para eso, para servirle a la comunidad. Así que eso fue aquí, por ejemplo, hemos tenido alcaldes en Santiago que hicieron grandes transformaciones, como el doctor Gilberto Cerulle, que transformó Cañadas, desalojó lugares que eran inapropiados para la vida del ser humano. Vivían amontonados, o era un caldo de cultivo de
de producir delincuencia, porque imagínense, si la gente vive amontonada, sin ningún derecho a tener dignidad, entonces de ahí se generan los que van a destruir. Y construyó, desplazó esa comunidad, le construyó sus apartamentos, saneó cañadas, le construyó. Al sanear una cañada y estar todas las cañadas, como yo he explicado por aquí, porque han sido ocupadas, intervenidas por todas esas personas que vienen de las aldeas vecinas a Santiago para convertirse en empleados de cualquier cosa, dejan sus tierras, inclusive las venden, porque de aquí dan el salto muchas veces de irse por la vía que sea para llegar a Puerto Rico o a Estados Unidos. Venden todo, venden todo. Bueno, y últimamente se ha visto mucho eso. Y se sanearon todo esto, se transformaron vías. Bueno, y el actual alcalde, los estudios que había tenido, uno de los aspectos que le preocupaba y que le interesaba a la mayoría de la población para él ser alcalde, era sanear la ciudad en materia de la acumulación de basura. Él lo entendió, que eso era importante, y transformó a Santiago de ser una ciudad donde se acumulaba la basura en diferentes puntos. Inclusive los enemigos del mismo alcalde Cerulle le depositaban basura en cada esquina para luego, ¿verdad?, vender la idea de que eso. Y fue un alcalde muy progresista, de mucha transformación. A él que hable de eso, porque el actual alcalde que se ha aplicado de lleno a cuidar la ciudad, a ponerla bonita, claro, no es que no lo hiciera el anterior alcalde, también lo hizo, porque todas esas avenidas fueron sembradas por árboles que hoy están ahí. Inclusive en la carrera, que nadie pensaba que se podía sembrar árboles ahí, se sembraron los robles amarillos, y eso se ve hermosísimo cuando hay esa aparición de esas flores amarillas, y para luego echar su baqueta y producir la semilla que se necesita para que se prolifere el roble amarillo. Es la naturaleza. Bueno, y hecho la mayoría de esas actividades es por administración. Claro, la basura, se contratan compañías para la recolección, pero para mantener la ciudad a raya hay que tener un equipo prácticamente por administración, ¿sí?, de empleados. Y claro, y que haya la mística de servir a la ciudad y a su jefe, que es el alcalde, para que los resultados sean positivos, como se han logrado en esta gestión. Y claro, el doctor Cerulle, Gilberto, pudo lograr todo esto por las concepciones que lo normaban en la vida. En muchas de ellas las aprendió en el PLD. Y el alcalde nuestro hoy ha logrado alcanzar todos esos niveles de aceptación que tiene en la ciudad, porque ha cumplido con lo que quería la gente, de mantener la ciudad ordenada, limpia, bonita. Lo ha aprendido en el PLD, porque son de las enseñanzas que tiene el PLD. Así que esas piedras bellísimas que se recolectan en esos caminos y se colocan con el hormigón hidráulico, generalmente con 15 centímetros de espesor, no es lo mismo que una capita ahí, y duran decenas y decenas de años. Claro, hay que darle mantenimiento. Y esas son las carpetas, que son de diferentes formas. Y las ideologías hoy día han experimentado un desarrollo enorme y transformaciones en los conceptos que las norman, porque han querido inclusive distorsionarla. Si usted es progresista, tratan de esa de ideología comunista de manera despectiva, que lo ponen en boca de todos los medios que controlan para difundir las ideas que ellos tienen sobre la realidad determinada y tratar de convencer a la gente de que eso es malo. Entonces, la ideología es un término que eso procede de cuando los filósofos griegos empezaron a diseminar esa concepción de la vida, que es la filosofía, y llegaron a entender lo que era la ideología.
llegaron a entender lo que era la ideología, y sobre la ideología se ha escrito mucho, se habla mucho. Óyete, y lo complican de una manera tal que usted se pone a leerlo y dice, pero eso es de manera interesada para que usted no entienda nada. Porque la ideología, eso es fácil. La ideología que construye una persona. Primero, una persona de ideales. Y los ideales se van formando por la observación detenida de los acontecimientos que se producen en el medio o en el entorno que usted se desarrolla, en el medio que usted se desarrolla. Esos ideales pueden ser religiosos, pueden ser capitalistas, pueden ser socialistas en términos de gobernanza y de sistema de gobernar, de Estado, sistema que dirigen los estados. Puede ser de dictatoriales, pueden ser supremacistas, en fin. Y usted construye sus ideales ahí, en el terruño en el que usted crece. Porque ahí usted se da cuenta, el que vive bien, el que vive normal, el que vive en la justa medianía, es decir, el que trabaja el día al día y consigue el dinero para su sustento, eso es la justa medianía. Usted vive, si se pasó de ahí, empezó a estar de mujeriego, de beberromo, de parrandero, como usted vive en la justa medianía, el dinero no le da para mantener a su familia. Y vive haciendo malabares, y ahí vienen las contradicciones, los hijos no se forman bien, se cogen caminos equivocados, la mujer se da cuenta de que el hombre consigue el dinero, pero que lo gasta por ahí en actividades inapropiadas, se revela y ahí vienen entonces las separaciones, y vienen por el nivel de desarrollo en la educación, las contradicciones y hasta se agreden, y de forma difícil, pero bien. Y usted va construyendo y dice, bueno, pero los vecinos que viven detrás de nosotros viven muy bien. Son los dueños de las tiendas, los dueños de los negocios, de los ventorrillos. El dinero, van logrando acumular dinero. Dice, concho, pero el que vive enfrente son gente buena, quieren progresar, pero no hay manera de que nadie le preste dinero, no hay manera de que nadie, cuando ponen un negocito, le da muchísimo trabajo y ponen un ventorrillo y ustedes dicen, oye, qué difícil, no tienen apoyo. Bueno, pero se dan cuenta del jovencito que ya está yendo a la escuela y por la mañana se va con un zapato todo remendado, roto, las camisas ya no le caben más surcimiento, ¿no? Porque las surcen las madres. Cuando se les rompe por aquí, que se van sin botones muchas veces, se les rompen 2 botones. Bueno, pero el hijo del dueño del negocio se va. Bien. Entonces ahí él va creando unos ideales que ha ido construyendo de acuerdo a lo que a él le gusta o de acuerdo a sus sentimientos que vienen desde cuando nace, desde cuando empieza a amamantarlo. Ahí va creando los sentimientos de la necesidad de que tiene que llorar para que la mamá le dé la teta, de que tiene que llorar para que le busquen la leche. Bueno, y ahí se va creando toda la actitud del individuo para cuando sea grande, y valerse por sí mismo para desarrollarse. Y así se va elaborando todas esas ideas, incluyendo sus actitudes, ya sea de mantener la cosa como están, pero tú enriquecerte, acumular dinero. No, vamos a dejar esto como está, porque así es que nos está yendo bien. No hay que darle progreso a nadie, ¿por qué no? Entonces hay otros que tienen una actitud transformadora de la realidad, para que haya mejor forma de vivir, no solo lo de abajo, no solo los pobres, sino los que han estudiado, los que se han hecho bachilleres, los que se han hecho hasta el 8º curso, los que hicieron un 7º curso. Por ejemplo, Juan Bosch hizo un 7º curso.
Bueno, y decidió seguir estudiando por sí solo, por su cuenta. Fue un autodidacta. Se formó estudiando sobre la base de un método de estudio y se formó de una manera extraordinaria en cuanto a comprender los fenómenos que a su alrededor se producían. Si los autodidactas logran ser de personas transformadoras, ya sea en lo científico, ya sea en lo comercial, ya sea generar ideas de intercambio, de todo tipo de intercambio, comerciales, de intercambio de ciencia, de intercambio de cultura, en fin. Y cuando entonces usted ya ha logrado tener el parecer de todo lo que a su alrededor sucede, surge una actitud de cuando se inclina sobre todo al accionar político, y usted evidentemente es un líder porque ha construido un espacio luchando por todos esos preceptos que usted ha ido asumiendo como los válidos, los preceptos que norman el ideal, los conceptos que norman el conocimiento de lo que usted ha podido adquirir mediante la vivencia, y sus sentimientos que se han inclinado al bien común, al bien colectivo. Usted dice, no, yo voy a luchar para que toda la comunidad viva decentemente y haya progreso, y haya desarrollo, y haya bienestar para todo el mundo. Y yo asumo entonces la ideología progresista, una ideología para gobernar, progresista, que no tiene que ver de dedicar todos sus esfuerzos de gobernanza hacia un sector u otro, sino para todo el mundo, que es lo que nosotros, en el caso mío, abogamos. Pero los que se inclinan por un estado, porque han alcanzado niveles de comprensión del desarrollo de la humanidad socialista, para consolidar el socialismo como el eje ideológico para desarrollar su estado, donde la mayoría de las personas, los obreros, los campesinos, los estudiantes, sobre todo, vivan con dignidad y haya desarrollo y equidad, eso se procura. Como en China, por ejemplo, luchan arduamente para alcanzar niveles de equidad que le permita consolidar la visión socialista del mundo que tienen, socializar la producción, compartir los beneficios de la producción, provocar que las comunidades vivan decentemente, que en las comunidades se desarrollen los medios de producción para que las personas que se involucran en eso tengan mejores facilidad y más oportunidad de desarrollarse. Y unos se convierten en promotores de lo que producen, otros en vendedores de lo que producen, otros en crear mejores productos, en fin, y toda la sociedad se involucra en producir sobre una concepción ideológica socialista para que el Estado se fortalezca y tenga las infraestructuras para defender su nación, para consolidar su nación, para hacerla desarrollar, para que se progrese y haya bienestar. Y luego ver si dan el salto hacia el comunismo, que es una ideología que procura la equidad total. Ya eso es muy difícil. Y por ahora, por cientos y quizá por miles de años más, será muy difícil lograr que una sociedad alcance el nivel de comunista. Los chinos aspiran a ser comunistas, pero saben que es difícil, que ha sido tortuoso inclusive, consolidar el socialismo. Y por eso han dicho, nuestro socialismo obedece a todas las características de nuestro pueblo chino.
Es nuestro socialismo con característica china. Y aquí decíamos, esperemos que no mañana sea el capitalismo con característica china, porque volverían atrás, como pasó en la Unión Soviética, que todos esos países que comprendían la Unión Soviética, muy buenos, muy poderosos, mucho más de 16 países, me parece, conformaban grandes países, conformaban donde se produce y hay minerales y recursos naturales de toda índole. Le dio una fortaleza enorme al imperio de la Unión Soviética que provocó un equilibrio en el mundo. Porque lo que es malo es el supremacismo. Una sola potencia en el mundo, para eso aspiran los capitalistas porque esa es su ideología. Entonces, nosotros estamos hablando de eso porque Juan Bosch, por sus concepciones que fue creando sobre su vivencia con la naturaleza, con los libros, con la realidad que él veía de cómo se daban las relaciones de producción entre el campesino y el terrateniente, entre el obrero y el dueño de la industria, entre los trabajadores y los dueños de los medios de producción, entre los políticos que le servían a todas las infraestructuras productivas del capital y que eso era lo que generaba pobreza y desigualdad enorme entre un ser humano y otro, se convirtió en un gran humanista y en un demócrata porque tuvo que salir del país a raíz de la dictadura de Trujillo y en esos países se logró desarrollar su intelecto estudiando por su cuenta, trabajando por su cuenta, acercándosele a políticos que él creía eran demócratas, que eran progresistas, y hasta el nivel de él ser secretario particular de presidentes. Es muy bueno que hubo en Costa Rica, que hubo en Venezuela. Y Juan Bosch entonces construyó todo un pensamiento. Y cuando viene aquí como presidente del PRD, y ahí por donde quiero ir, para cerrar, cafecito. Esta intervención de hoy, estas reflexiones, él logra, por los conocimientos del marketing político que había alcanzado en esos países, que eran mucho más desarrollados que el nuestro, estuvo en Cuba, tenía un desarrollo enorme Cuba, Venezuela, Costa Rica, en fin. Juan Bosch fue inclusive muchos organismos de inteligencia a nivel del Departamento de Estado soñaban con tener a Juan Bosch en su fila para que le sirviera a ellos, convertirlo en un agente. Claro, los pseudo-izquierdistas de aquí es un hombre tan prominente, creador de concepciones filosóficas e ideológicas, porque fue muy adelantado en cuanto a la literatura, la cultura, hizo un mundo. Y al alcanzar aquí el gobierno, a raíz de su venida al país, luego de la dictadura de Trujillo, organiza toda una campaña y gana con un 62%, un 63%. Nunca he visto aquí eso, hasta esa fecha. Y Juan Bosch pone en marcha entonces un gobierno progresista, que nada tenía que ver ni con socialismo ni con comunismo, sino progresista desde una óptica burguesa. Claro, el progresismo dentro de la óptica burguesa como ideología es mucho más viable para los pueblos que las dictaduras que le sirven a las oligarquías, que los gobiernos, entre comillas, democráticos que le sirven a las élites como el que nosotros tenemos hoy día, que solo se benefician ellos, acumulan toda la riqueza del mundo y que cuando se posesionan ahí en el gobierno jamás quieren salir de él, porque ya hay personajes del entorno del presidente de hoy que quieren denominarlo presidente vitalicio. Oye, tú un presidente que
como dice un gran artista chileno, ni chucha ni limonada, algo así, como que ni es salado ni es dulce, porque nadie sabe qué es lo que están haciendo y para qué es lo que le están haciendo. Claro, nosotros que entendemos el asunto sabemos que lo que están haciendo es para acumular grandes cantidades de dinero para ver si siguen gobernando. Y darle dinero a la gente para que voten por ellos, pero la gente ya sabe mucho aquí. La gente sabe quiénes gobiernan para mejorar la situación de manera real, porque ideológicamente han sido preparados para eso. Y ahí fue la grandeza de Juan Bosch, que luego que le dan el golpe de Estado, porque el país iba progresando enormemente, se comenzaron presas grandiosas como la presa de Tavera, se comenzaron transformaciones importantes en la tenencia de la tierra, y con ella una reforma agraria donde se necesitaba hacerle casa a los campesinos para irlo organizando como parceleros de cooperativas, que iba a producir gran avance en la producción, sobre todo de arroz, de café, de cacao. Y en el país, de 2 o 3 obreros que habían aquí cuando Trujillo, de 2 o 3 empleados que habían cuando Trujillo, de repente, en un par de meses, en el gobierno de Juan Bosch, ya eran cientos de miles de obreros, cientos de miles de empleados a nivel del Estado, porque el Estado empezó a crecer, no era propiedad de una sola persona, porque una sola persona la que procura es ganárselo todo. Eso es su ideología capitalista de la tenencia del capital. Y si tiene que hacerlo indecible para él convertirse en el supremo, lo hace en contra de la mayoría de la población, en contra de todo, de vientos y marea. Bueno, y Juan Bosch se creó entonces toda esa dinámica de gobernanza, interactuaba con la población. Al derrocarlo, que se dio cuenta que no pudo anular el analfabetismo, que no pudo desarrollar la educación a los niveles que él quería, porque tenía unas concepciones filosóficas de la educación muy avanzada que se fundamentaban en los principios que enarbolaba Hosto. Fue uno de los más grandes educadores que se instaló aquí en nuestro país, vino del país vecino, de Puerto Rico, donde se van cientos y millones de dominicanos a trabajar para allá cuando las situaciones están bien, porque se ven Yola, y a Cuba se ven Yola, pero en Cuba hay otro sistema donde lo que procura es que su pueblo viva bien y tienen que administrar los recursos con tanta delicadeza, porque hay un bloqueo enorme. No quiere decir que no haya corrupción, en todos los lugares del mundo hay corrupción, porque inclusive cuando distribuyen los materiales para las industrias, para los hospitales, hasta los carteles de rayo, de las planchas que se usan para esa máquina de averiguar lo que usted tiene, el rayo X, que es una máquina que produce unos rayos denominados X, que se producen por los elementos radioactivos, que vienen de minerales que son radioactivos, y eso daña y destruye las células del ser humano y le ocasiona la muerte si usted se expone a ellos. Por eso tiene que protegerse bien. Tanto el que lanza el rayo como el que está, tiene que estar a una distancia, que no pueda la radiación afectarlo, que entonces sería más la sal que el chivo. Bien, y eso provocó que en el exilio Juan Bosch se preparara, empezara a estudiar más profundamente todo lo que tiene que ver con los sistemas sociales y los sistemas de gobernanza que deben ponerse en marcha en los estados, y adquirió conocimientos muy importantes sobre cómo Lenin logró desarrollar a Rusia en 6 años que gobernó, la nación inmensa de 17 millones de kilómetros cuadrados, y Lenin desarrolló la educación, las universidades campeaban en todos los pueblos y ciudades, la electricidad se difundió por toda Rusia, las líneas férreas se desarrollaron estrepitosamente, de manera gigantesca, las industrias, pero eran administradas por la población. Se formaron los soviets, que eran los obreros que dirigían las industrias, y luego los soviets de la
de los cosacos, que eran los que administraban toda la producción agrícola. Bueno, y Rusia se fue arriba, se fue arriba. Vinieron otros gobernantes, siguieron desde su óptica el desarrollo de Rusia y sobre los conceptos que no lo normaban con una ideología en cuanto a la gobernanza, no alejado de los principios de Lenin, pero sobre la base de sus concepciones. Por ejemplo, Stalin entendió que lo importante era desarrollar la industria pesada. La industria pesada es donde se fabrican camiones, tanques de guerra, aviones, se producen fábricas. Y se descuidó en darle a la población rusa lo que se produce en la industria liviana. ¿Cuál es la industria liviana? La que produce ropa, la que produce zapatos, la que produce televisores, la que produce computadoras. Eso que campea por donde quiera. Ahora una televisión de 55 pulgadas, a colores, lindísima. En China todo el mundo tiene televisiones ahora. Hace 10 años para acá, que ha alcanzado un nivel de desarrollo que no hay manera de que la gente sepa lo que ellos tienen. No hay forma. Bueno, y para ir cerrando, entonces viene Juan Bosch, ve la realidad que hay en su país y se da cuenta, entonces, que no se trata de coger las armas para hacer una revolución y cambiar el sistema de gobernanza. No se trata de apoyar a las élites para que lo pongan de presidente y él servirles a las élites. No se trata de gobernar para todos los sectores así, de manera desordenada, que usted va a un sitio y ahí le dicen que necesitan un avión y le llevan un avioncito. O se van a otro sitio y le dicen, mire, necesitamos una guagua para los alumnos, y son 200 alumnos, y le mandan una guaguita de 30 pasajeros. Y el gobierno va y le tira fotografía y cargan un niño, el presidente, estamos haciendo y transformando. No están haciendo nada. Juan Bosch se dio cuenta que no, que todo eso era incorrecto, era un engaño a la población, porque estaban fundamentados sus principios en una ideología conservadora, de servirle a grupos. Su ideología es fortalecer el capital. Pero la ideología que construyó Juan Bosch, porque se dio cuenta que ni por las armas ni por nada, sino que había que llegar a la dirección del Estado de la manera que la situación le permitiera al partido que él estaba construyendo, al partido que él construyó. Y en un momento determinado, luego de un proceso de construcción de ese partido, ya él tenía la concepción del sistema que quería imponer para lograr importantes resultados y que esos resultados generaran desarrollo, progreso y bienestar a la población dominicana. Y se dio cuenta que la ideología de la liberación era el único camino para lograr eso, la liberación nacional. Bueno, y surge la liberación nacional porque se dio cuenta que éramos un pueblo oprimido por el gran capital y en alianza con el capital nacional, que éramos un pueblo analfabeto, que había que liberarlo del analfabetismo, un pueblo donde no había oportunidades para caminar y desarrollarse, para liberarlo del atraso y producir progreso, porque son antagónicos el atraso y el progreso, pero para progresar hay que romper con el atraso, hay que darle duro al atraso. Que las élites que nos gobiernan no trabajan para destruir el atraso, no. Ellos llegaron ahí, esas élites, encontraron un estudio de lo que había que hacer en Santiago para mejorar un poco el movimiento de la masa humana que se desenvuelve en Santiago cotidianamente. Más de 700,000 personas que viven aquí tienen que moverse. En la ciudad y en la provincia. Bueno, los pueblecitos de Santiago, la mayoría de la provincia de Santiago, han ido reduciendo su población porque han emigrado para acá, para Santiago. Que ya le habíamos explicado por qué. Porque en Santiago, en su campo, a lo mejor no consiguen un plátano, oigan, a lo mejor no lo consiguen.
Pero ellos vienen y se mudan aquí a los Reyes de una Cañada y se van al hospedaje. Y ahí en lo que el platanero está vendiendo los plátanos, el muchachito va y se lleva 5 plátanos. No es porque sea ladrón, porque lo necesita. Y ahí lo puede conseguir, pero en el campo no lo puede conseguir. Por ejemplo, en la sierra. Cultivo de plátano es casi imposible por el frío, por lo difícil que es. Salvo algunos lugares que se prestan para producir guineo, plátano, rulo. Y usted ve que esos son los lugares húmedos, pero la sierra no es húmeda. Esa sierra, en su gran mayoría, de San José de la Mata hacia la línea noroeste, es árida. La producción claro, se ha logrado desarrollar mecanismos de producción muy modernos que contribuyó el presidente Medina, porque el presidente Medina asumió los conceptos y los principios que enarboló Juan Bosch para construir el Partido de la Liberación Dominicana y que asumió como su estandarte ese principio que Juan Bosch impregnó en todos nosotros, el de la liberación nacional. Y por eso el presidente Medina dice en actos públicos, yo soy bochista y procuro lograr en nuestro país la liberación del atraso, de la ignominia, del golpeo sistemático, de la opresión a la población y a las estructuras productivas. Por eso el PLD tiene una garantía enorme en que va a tener crecimiento, va a tener fortalecimiento, se va a consolidar y va a volver a gobernar con su eje que tiene hoy día el compañero Abel Martínez en el 2024 para alcanzar la presidencia nueva vez. Porque estará conducido el partido por el presidente Medina, que tiene una visión histórica, tiene una visión estructural, tiene una visión ideológica de por dónde es que tiene que seguir desarrollándose el país, porque él lo puso en marcha y logró desarrollar el campo dominicano al extremo de que más del 85% de la producción que nosotros necesitamos en cuanto a nuestros productos de vegetales, de granos, de café, de cacao, en fin, de todos esos productos que son los básicos para que se desarrolle la crianza de ganado, la crianza de aves, de peces, sirvan para alimentarnos. Y solo un 15%, pero ahora no. Ahora han puesto una medida para favorecer sectores oligárquicos que se dedican a traer productos de fuera, que son muy poderosos, y de seguro le dieron todos los cuartos del mundo para que él fuera el presidente. Y el primer decreto fue anular todo lo que es producción y que se traigan desde fuera los productos que nosotros consumimos. ¿Quiénes lo van a traer? Averigüen quiénes son los dueños de eso. Son unas élites. Entonces, no es igual un gobierno de élite que genera separación enorme en lo social y en la manera de vivir en la población. Solo un grupito se beneficia porque son de ideología conservadoras, neoliberales, que actúan, se comportan, hacen cosas para engrosar sus capitales y que cada día esos capitales engrosados, aumentados, estén en menos manos posible. Así es como piensan las élites. Y Juan Bosch entonces estableció esa ideología, pero hay que tener cuidado, el PLD es un partido democrático. En el PLD hay conservadores, usted lo oye hablar, no estoy inventando, porque recientemente oí hablar a un miembro del comité político conservador, donde hablaba de la ideología como si fuera el diablo, cuando ve la cruz. Ustedes saben que el diablo fue desterrado de la gloria con una cruz. Usted no vuelve más aquí. El diablo tuvo que emigrar de ahí. Claro, el diablo se ha puesto muy fuerte al extremo de que hoy día tenemos un imperio diabólico con ideología supremacista, con ideología nazista, y quieren ser y adueñarse del mundo los únicos. Y que ellos se convierten en la única potencia. Y no es así, ya no es posible eso. Ya eso desapareció.
porque hay varias potencias importantes en el mundo y están procurando en que todos los pueblos interactúen con cualquier potencia de igual a igual, de face to face, como le dijo Hipólito al presidente Bush, creyendo que lo iba a apoyar para reelegirse. No, porque tú y yo tenemos que hablar face to face, cara a cara. No, ese presidente era un supremacista, era un nazista. Y lo demostró en la guerra que le impuso a Irak, que le impuso a Afganistán, le impuso a muchos países donde la muerte de millones y millones de seres humanos estaba a la orden del día. Y así es como se comportan. Por lo tanto, esto no se le puede tener miedo a los que en el partido no entienden la importancia y la trascendencia de la liberación, porque se ha decidido no empujar a nadie a irse del partido, no cerrarle el paso a nadie en el partido que piense diferente a los fundamentos del partido y que han sido ratificados, los fundamentos que han sido renovados, que han sido fortalecidos, y que eso da pie entonces a que haya convivencia, porque todo tiene que unificarse en la política del día al día, por ser ellos los administradores de la política diaria del PLD, los hombres y mujeres que están dirigiendo hoy día el comité político, que inclusive hay muchos de ellos que todavía no entienden lo que es el comité político. Y tienen que ir ahí y unificar lo que el PLD procura para hacerse hoy, que nos consolide mañana, sobre la base de la ideología de la liberación nacional, que fue lo que dio origen por esa mente brillante de Juan Bosch para construir al Partido de la Liberación Dominicana, la liberación nacional, la liberación del atraso, de la pobreza, de las desigualdades, de la falta de medicina, de la falta de vivienda, en fin. Esa es la ideología que prima en el partido. El partido tiene su ideología. Es un partido fuerte porque ideológicamente es fuerte. Nosotros creemos en la liberación nacional, al igual que como lo cree el presidente del partido, Danilo Medina. Nos veremos el próximo lunes. Cuídense mucho. Y muchas gracias.